Buenos días, doctor Guillermo Rubio. Ya ha transcurrido más de un año de COVID en Argentina, en Carlos Casares. ¿Cómo está hoy la situación aquí en el hospital municipal y cómo están trabajando ustedes, los profesionales? Hola Vicky, buen día. Mira, en principio Casares siempre fue una situación bastante especial porque siempre vivimos el COVID un poquito más tarde que el resto de las localidades. Este año no está siendo la excepción. Nosotros hoy por hoy estamos teniendo relativamente menos casos de COVID que otros lados y menos internaciones por COVID que otros lados. No estamos en este momento con una saturación de las camas como hemos tenido el año pasado, pero vemos que municipios muy cercanos están con una ocupación de camas muy alta y una ocupación de terapia muy alta, lo cual indica que en un futuro cercano nosotros estemos bastante parecidos a lo que fue el año pasado. Con el agravante de que este año, además del COVID, hay un montón de patologías circulantes que el año pasado estaban como en un costado, porque nos dedicamos exclusivamente al COVID, se cerraron los consultorios un tiempo, no se atendían pacientes por otras patologías y eso hizo que el hospital estuviera mucho más disponible para COVID en forma exclusiva. Este año no se puede hacer eso porque frenar todo el resto de las patologías, más de lo que ya se frenó, sería una locura. Entonces, hoy todo convive y además de la ocupación de cama que se viene por COVID, tenemos ocupación de cama por todo el resto de las patologías. De hecho, es lo que le está pasando a todos los lugares. Quizá un lugar que tiene un 93% de ocupación de cama, un 50% de ese 93% o más son con patologías comunes que venían de arrastre del año pasado y entonces con menos COVID ya se saturó. Pero bueno, lo que esperamos nosotros particularmente es que en un tiempo cercano tengamos un aumento de casos importante y una ocupación de cama mayor, porque es lo que estamos viendo en localidades vecinas. ¿Cuántas son las personas que hoy se encuentran en terapia? ¿Qué capacidad tiene y cuántos respiradores? Porque un poco se ha hablado mucho el año pasado y esta incertidumbre del vecino de Carlos Casares que a lo mejor no cuenta, ¿no?, con esa información. Bueno, Carlos Casares cuenta con una terapia de 5 camas, que para la población que tenemos está bien. Obviamente con el tema COVID ese número se puede ver superado, como se ha visto superado en la gran mayoría de los municipios y localidades de todo el país. De todos modos, el municipio ha comprado más respiradores y hay más infraestructura como para agregar camas en otro sector del hospital si la situación lo requiere. Por el momento nos estamos manejando con la terapia intensiva tal cual como está planteada y hasta ahora y lo que fue el año pasado pudimos hacerle frente al COVID de manera adecuada con la terapia como está. Pero en el caso de que esto requiera una demanda mayor de camas y respiradores, está previsto hacer modificaciones dentro del hospital, rotando lugares y rotando servicios para poder hacerle frente a eso. Está todo previsto, el director ya lo tiene armadito el esquema y en el caso de que se necesite lo vamos a utilizar. Pero todo va a depender de la demanda de camas y respiradores que necesitemos. Se utilizaría lo que es la guardia, sería como un intercambio, sí, ¿no? La idea sería un poco utilizar la guardia externa si es necesario para poner camas y respiradores y hacer un intercambio entre la guardia y terapia y de esa manera poder agregar algunas camas más. Pero bueno, ojalá no necesitemos. El año pasado esto también estaba previsto y no se necesitó, por suerte. La ciudad cuenta con 12 respiradores, alrededor de 12. Sí, aproximadamente. Lo que también es importante, que hablábamos fuera de la nota, Guillermo, tiene que ver con el personal, con el recurso humano, porque mucho se ha hablado durante todo este año de equipar a los hospitales, a los centros asistenciales, pero yendo puntualmente aquí a Carlos Casares, son 3 médicos, vos y 2 médicos más, terapistas, con lo cual esto viene a reflexionar de que tenemos que seguir cuidándonos y mucho. Yo creo que ese es el punto más importante. Es el punto más importante que en principio, cuando empezó la pandemia, no se tuvo en cuenta, no solamente hablando de Casares, sino hablando en general del país,
Es relativamente sencillo conseguir camas, conseguir bombas de infusión y comprar más respiradores. Es una cuestión de gestión y más ahora después de un año donde ya todo se consigue. Siempre el cuello de botella ha sido el recurso humano, en todos lados. Porque uno puede agregar mucha infraestructura, pero necesita gente capacitada que se haga cargo de todo eso y que sepa manejar el instrumental que el paciente necesita. Había un déficit de médicos que hacen terapia intensiva aún antes de la pandemia. Siempre fue un recurso humano más que necesario y las residencias de terapia intensiva y los cursos de terapia intensiva a lo largo del tiempo han visto una disminución de gente que se anota para capacitarse. Son lugares de mucho estrés, con poco reconocimiento, de toda índole, y que la gente y los médicos no lo buscan como una especialidad de las más buscadas. Entonces, hoy en día, todo ese déficit que se venía trayendo, hoy se vio muchísimo más, está mucho más evidente, y el problema está ahí. El problema está ahí. Acá en Casares, médicos que hacemos terapia intensiva somos 3, tenemos 7 días de guardia en la semana, de los cuales los otros 4 días están cubiertos por médicos externos, y de esa manera cubrimos la terapia. Por lo tanto, un aumento en la cantidad de camas o un aumento en la cantidad de insumos que uno ponga para hacerle frente al COVID tiene que estar adecuado a la cantidad de recursos humanos que tenemos. No podemos sobrepasar eso porque terminamos agotando el recurso humano y trabajando de una manera que sería riesgosa para el paciente. ¿Cómo ha sido el año pasado, los momentos también críticos, desde lo personal, cómo lo has manejado, cómo lo han manejado el resto del equipo, donde también hay una gran carga de lo que tiene que ver con la familia, con la contención? Me imagino que se deben haber vivido aquí adentro momentos muy duros. Sí, la verdad que sí. Uno está preparado y está capacitado para lidiar con esto, pero cuando esto se hace así de esta manera y se da tan frecuente, tantos casos y de forma que no te da tiempo a prepararte demasiado, es como que se desborda todo, se desborda el sistema y nos desbordamos nosotros, por supuesto, porque encima Casares es una ciudad chica, todos nos conocemos, somos amigos, somos conocidos, somos parientes. Ver que alguien conocido ingresa a una internación por COVID y ver que empeora y que le va mal y que hay que pasarlo a terapia y que termina con un respirador y tener que decirle a la familia que la mayoría de los pacientes COVID que se respiran no logran salir, es realmente duro, es estresante. Las enfermeras que están día a día al lado del paciente y lidiando con esto también tuvieron su estrés. Hubo muchas bajas en el personal, con lo cual además tuvimos menos personal y un personal trabajando doble turno, triple turno. Y bueno, la verdad que eso pesó mucho, es la parte que no se ve, donde hay que dar el informe, donde hay que contener a la familia, donde hay que hablar con los familiares, ver quién se aísla, quién no se aísla, quién se contagió, quién no, explicar el por qué se empeoró el paciente y demás. Realmente es una parte complicada de esta situación actual. ¿Cómo estás viendo la respuesta que está teniendo la gente de Carlos Casares, donde continúan, bueno, lo que son las reuniones, las fiestas, la poca conciencia de lo que, como acabas de decir, se vive aquí adentro y momentos realmente muy difíciles? ¿Cómo ves esa respuesta de la gente? Yo veo particularmente que la gente se relaja mucho. El hecho de ver que nosotros estamos todavía con pocos casos, relativamente hablando, ¿no? Porque no hay tantos internados en este momento y demás, hace que la gente por ahí se confíe mucho. Se ve poca distancia social, poco uso de barbijo, muchas reuniones, sobre todo de gente joven, y lo que estamos viendo en esta segunda ola, sobre todo, es mucho más contagio de gente joven, sobre todo. Es lógico también, porque la gente más joven es la que más trabaja, la que más anda, la que más circula, pero las reuniones son muy importantes en el momento del contagio, porque en los ámbitos laborales se usa el barbijo, en las reuniones sociales no se usa el barbijo, y ahí es donde aparecen los contagios. De hecho, estamos viendo generalmente los días lunes
un aumento de casos mucho más que en los días de semana debido a lo que es las reuniones sociales que empiezan generalmente de los jueves para adelante. Quería consultarte también qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene síntomas, porque bueno, hemos informado que no están hoy en día disponibles los números telefónicos, que el año pasado sí estaban dispuestos. Hoy, ¿qué es lo que hace una persona? ¿Convive con el paciente que está en guardia, digamos? ¿Eso también nos genera un riesgo? La guardia está preparada para atender en forma separada pacientes que tienen COVID y pacientes que no tienen no COVID. Hay 2 consultorios y generalmente lo que se hace es utilizar uno para cada cosa. También los médicos de guardia a veces suelen, cuando el paciente lo amerita y cuando el caso es realmente más grave, van al domicilio. Pero pueden llamar al 107, pueden consultar con el médico que está de guardia. Los lunes, los miércoles y los viernes hay un consultorio de COVID donde está el neumonólogo Juan Belloni, que evacúa consultas y pide los hisopados que sean necesarios. También utilizamos ese consultorio para controles de pacientes que tienen COVID. El año pasado, además de todo esto, había una guardia de COVID que funcionaba de 8 a 20 y yo estimo que eventualmente, si hay un aumento de casos y esto amerita, nuevamente eso va a volver a funcionar. Se volvió para atrás porque hubo una baja de casos, volvimos otra vez a una situación un poco más normal y entonces se pudo más o menos sobrellevar de otra manera. Pero uno está a la expectativa, el hospital, el director, el intendente, están todos a la expectativa de ver cómo se desarrollan los hechos y cómo aumentan los casos. Y en base a eso se va a ir reestructurando el sistema para poder dar respuesta adecuada a la demanda que los pacientes vayan teniendo. Bueno, no sé si quisieras agregar algo más como para finalizar esta nota. No, lo único que me gustaría agregar es el tema de la vacunación. Concientizar a la gente que realmente se vacune, que la vacuna es una forma de prevención, que si bien uno vacunado tiene que hacer tomar los mismos recaudos y formas de cuidarse, porque uno se puede contagiar igual, un paciente vacunado es un paciente que es mucho más improbable que tenga alguna complicación grave o que termine en terapia intensiva. La mayoría de las vacunas protegen contra los casos graves, no tanto nos protegen contra la infección, porque contacto con el virus vamos a tener igual. El problema es que cuando uno está vacunado responde mucho más rápido y la enfermedad es más leve, y cuando uno no está vacunado el riesgo es mucho mayor. Un dato no menor es el tema de la vacuna antigripal. La vacuna antigripal ha demostrado que reduce un 24% el riesgo de contraer COVID y que los pacientes vacunados contra la gripe que contraen COVID tienen menos riesgo también de complicaciones, con lo cual no solo uno pregona el uso de la vacuna contra el COVID, sino que la población no deje de vacunarse contra la gripe. Y una pregunta muy frecuente es cuánto tienen que esperar los pacientes para ponerse la vacuna. Siempre lo que se está hablando ahora, y quizá esto se modifique, pero lo que se habla actualmente son más o menos 2 semanas de diferencia entre la vacuna de COVID y la vacuna de la gripe. O sea, tanto si se puso primero una o primero la otra, la diferencia son 14 días. Hoy por hoy es eso, quizá más adelante se modifique, pero hoy son 14 días de diferencia entre una vacuna y la otra vacuna. Y también un tema importante que se me viene a la mente tiene que ver con el aislamiento, con esta situación de no descuidarnos ante la aparición de síntomas, ser responsables, consultar, autoaislarse, no tener que esperar a que una autoridad de salud o alguien te lo indique, ¿no? Exacto, eso pasa por la conciencia social de cada ciudadano. Cuando hay síntomas, el paciente se tiene que quedar adentro, consultar al hospital o consultar a su médico de cabecera, aunque sea por mensaje, y no solamente el paciente, sino la familia. Lo que también estamos viendo este año es que por ahí la gente se aísla menos tiempo, los familiares a veces no se recluyen con el paciente enfermo, cosa que deberían hacer. El aislamiento de un paciente que tiene COVID o síntomas compatibles son de 14 días desde el primer síntoma. Y eso no ha cambiado, son 14 días y después el paciente puede deambular y la familia también. Pero eso hay que respetarlo porque es importante, es una medida de no propagar el contagio. Y es fundamental, aunque parezca una tontería, se ve mucho que por ahí se aíslan algunos familiares, otros no, esperan un llamado de algún asistente social o de alguna autoridad sanitaria
que a veces no lo tienen porque no avisaron o porque por X causa, pero está en la conciencia de cada ciudadano tener que aislarse y es importantísimo eso. Eso junto con reducir las reuniones sociales, respetar el número de personas, usar el barbijo, el alcohol, todo lo que ya sabemos, el tema del aislamiento es fundamental. Muchísimas gracias y felicitaciones en nombre tuyo a todo el equipo de salud que te acompaña de aquí, de nuestro hospital municipal, que, como decíamos minutos antes, han pasado momentos muy duros y se espera que quizás lamentablemente pueda volver a ocurrir. Bueno, de nada y gracias a vos, porque realmente estas notas sirven para concientizar a la población y tratar de mejorar un poquito este tema de la pandemia y bajar un poco los casos. Muchas gracias. Gracias.